La verdad es que nos pone mucho a reflexionar la estrategia fallida del crimen organizado. Por un lado, vemos que quien fuera el primer secretario de Seguridad está campante, haciendo campaña para ser gobernador del estado de Sonora. Me refiero al señor Alfonso Durazo. Pero por otro lado, vemos también cómo pues el tema sigue. El cártel Jalisco Nueva Generación sigue aumentando, sigue teniendo presencia en más estados y sigue causando mucho miedo en la población. Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión vamos a hablar del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval fue uno de los políticos que de alguna manera fueron clave en ese estado, una vez que después de varios gobiernos panistas se da una alternancia con la llegada de este personaje que fue alcalde de Guadalajara y del cual pues en su momento al llegar a la gobernatura del estado de Jalisco en la misma era en la que llega a la presidencia Enrique Peña Nieto, se convierte en un símbolo importante de estos gobernadores jóvenes ubicados muy cercanos al presidente en su momento Enrique Peña Nieto. Aristóteles Sandoval, desde que inició, tuvo problemas en su gestión. Recordemos el asesinato de quien fuera su secretario de Turismo y el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Su asesinato en la madrugada del día 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta pone otra vez al descubierto el grave problema de la inseguridad que se vive no solamente en ese lugar, en ese puerto, y no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo el país. Prácticamente llevan ya en esta administración de Andrés Manuel López Obrador 70,000 muertos. Sí, 70,000 muertos que en la narrativa podríamos decir los 70,000 muertos de López Obrador, más los 115,000 muertos que tiene la administración por el tema del COVID, y sumando también a los otros que han muerto por negligencias médicas, o incluso los que han sido muertos por el asesinato del aborto. Así es como podemos encontrar que en este gobierno hay una gran cantidad de muertes y que nadie se ha atrevido a decir los muertos de López Obrador, pero en su momento muchos decían con mucha rabia y con mucha razón los muertos de Enrique Peña Nieto y los muertos de Calderón. El asesinato de Aristóteles Sandoval, la verdad es que sorprende en estos momentos, pero hay que revisar un poco la historia local. Y es que Aristóteles Sandoval realizó en su momento muchas acciones en las cuales se le vinculaba de forma indirecta a ciertos acuerdos con el crimen organizado. Hoy en día está muerto un político joven que se había incorporado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI por unos meses y que había decidido regresar al estado de Jalisco para operar lo poco que le quedaba al PRI en el estado. Hoy en día sabemos que la muerte de Aristóteles Sandoval voltea los ojos hacia el estado de Jalisco, hacia su gobernador Enrique Alfaro, uno de los gobernadores de la Alianza Federalista, y hay que decirlo, uno de los personajes que se pueden pronunciar como un fuerte aspirante presidencial de la oposición en el 2024. Hace unos días habíamos visto cómo había sido exhibido el propio Enrique Alfaro al no usar cubrebocas y compartir pues los alimentos con otras personas en un restaurante. La verdad es que nos pone mucho a reflexionar la estrategia fallida del crimen organizado. Por un lado, vemos que quien fuera el primer secretario de Seguridad está campante, haciendo campaña para ser gobernador del estado de Sonora. Me refiero al señor Alfonso Durazo. Pero por otro lado, vemos también cómo pues el tema sigue. El cártel Jalisco Nueva Generación sigue aumentando, sigue teniendo presencia en más estados y sigue causando mucho miedo en la población. ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Lo que es un hecho es de que hoy ha muerto otro exgobernador, como en su momento murió Silverio Cavazos, exgobernador de Colima. Son dos exgobernadores en tiempos recientes asesinados por el tema del crimen organizado, o que todo parece indicar que esa es la vía. Nos queda una gran reflexión. Viene 2021 y no sabemos cómo va a ser la violencia política en las campañas electorales, pero esto no huele para nada bien. Por cierto, el datillo, tuvieron que pasar muchísimas semanas para que se animara Claudia Sheinbaum, muy a su pesar y a las propias indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de declarar el semáforo rojo. Era insostenible y tenía que tomarlo en cuenta si quiere que su partido Morena tenga la mayoría en el Congreso de la Ciudad en el 2021 y el mayor número de alcaldías.